Un sector médico de Bolivia advirtió con paros y movilizaciones en caso de que el presidente Luis Arce promulgue la ley de emergencia sanitaria, sancionada por la Asamblea Legislativa y que prevé acciones ante la segunda ola de contagios. Pidiendo nuevamente que se convoque a diálogo primero con la Asamblea Legislativa y de no ser así, tratar de promulgar la ley, vamos a nosotros entrar en un paro indefinido. Inmediatamente se pretenda vulnerar todos estos derechos que nosotros hemos pedido sean revisados y además sean modificados por la Asamblea Legislativa. De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el presidente tiene hasta 10 días para realizar la promulgación o hacer observaciones a la ley, un tiempo que todavía no se ha cumplido. Por eso estoy seguro que si el presidente devuelve la ley para mejorar la instancia, nosotros en el Senado vamos a coadyuvar en todo lo posible para que esa ley le sea funcional y no sea un problema para Bolivia. Las críticas están orientadas a que la norma sancionada no contempla las observaciones realizadas por el sector médico, pese a existir un acuerdo firmado por el ente colegiado de Bolivia. Nosotros pedimos que cumplan a este acta de entendimiento que le muestro a todos los bolivianos y bolivianas. Ellos han suscrito, han dialogado, han debatido. Nuestro gobierno siempre ha sido en principio de diálogo, de debate. Entonces, en ese marco de principios, ellos han suscrito este documento. En Santa Cruz y Cochabamba, el rechazo fue expresado por sus colegios médicos, mientras La Paz espera ser convocado a una nueva reunión. Pues estamos pendientes de la decisión del gobierno. Ojalá que entienda la situación tan difícil que tenemos como sector y convoque urgentemente a hacer todavía un esfuerzo más para tratar la ley de emergencia sanitaria. Mientras desde la ciudad del Alto piden procesos penales a quienes impulsen movilizaciones del sector médico. Al Ministerio Público iniciar de oficio proceso penal contra el señor Luis Ladea Fernando y Fernando Romero y otros que amenazan con suspender servicios de salud. Lo cierto es que el sector médico mañana, una parte del sector médico se va a un paro de 48 horas y esto está ratificado. Hablamos de la temática con nuestro invitado, nos acompaña en los estudios de Que No Me Pierda, el vocero presidencial Jorge Richter está con nosotros. Jorge, buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Juan Carlos, ¿cómo estás? Siempre un gusto participar acá en el Que No Me Pierda, también a Cecilia en Santa Cruz, por supuesto a todo el país. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, gracias por acompañarnos. Un saludo desde Santa Cruz. Bueno, lo primero que tenemos que consultar sin duda alguna es cuál será la reacción que se adopte en las próximas horas ante el anuncio de paro, no solo en Santa Cruz, sino también en otras regiones del país. ¿Qué se hará desde el Ejecutivo Nacional, desde el Gobierno y desde la Presidencia, Jorge? Fundamentalmente, Cecilia, el gobierno espera que el colegio médico, que el sector de la medicina en general en el país tenga un compromiso y una empatía con la población, con las necesidades, con los esfuerzos que se están realizando a la altura de lo que verdaderamente hoy en día nos exige el momento. ¿Esto qué significa? Necesitamos siempre redoblar los esfuerzos en cada momento para atender más y mejor a la ciudadanía, no llevar el país a un paro, a la necesidad de establecer un alto en las actividades, en la atención a la gente, cuando la salud está demandando conductas que son absolutamente diferentes. El gobierno, que siempre ha estado dispuesto a negociar porque se tenía un acuerdo firmado, un acuerdo que además está debidamente registrado porque se tomaron aquellas medidas. Y no se tenían ya puntos pendientes, se había dado acuerdo o coincidencias en lo que se estaba demandando. Lo que se espera es que se cumpla esto, pero fundamentalmente que se sea empático con las necesidades de la gente, que se la pueda atender, que no interrumpamos ni procesos de vacunación, ni atención, ni lo que significan las urgencias en el país. Esto es básicamente lo que el gobierno está observando, que se cumpla el acuerdo al cual habíamos llegado. ¿Se convocará al diálogo al sector? Ellos pedían una mesa de diálogo, volver a reunirse, porque en realidad cuando nosotros consultábamos el viernes pasado la determinación del presidente del Colegio Médico, hacemos también hincapié al por qué después de haber arribado el primer acuerdo con 2 artículos aparecen los otros 2 artículos también. Entonces ellos quieren dialogar.
¿Se los va a convocar a diálogo en las próximas horas, Jorge? Siempre es bueno establecer el diálogo como un mecanismo de encontrar coincidencias y acercamientos. Lo que llama la atención es que ya se tuvo un acuerdo, producto de un diálogo que convocó el gobierno, en función de la exposición argumentativa de ambas partes, se logró firmar finalmente un documento donde se establecieron los puntos de encuentro, las coincidencias, y esto ha sido posteriormente desconocido. Entonces, también existe acá algún elemento muy claro que hay que señalarlo de cara a la población, que debe existir respeto y seriedad en lo que se hace. Cuando hablamos de respeto y seriedad, primero está respetar lo que se había acordado ya en una negociación previa, y la seriedad está en que la palabra empeñada, la firma puesta en un documento, no se puede retirar para después posteriormente volver a señalar y decir que se quiere otra vez dialogar. Se quiere dialogar sobre la base de qué elementos, de lo que ya se había acordado, de lo que están buscando como nuevas peticiones que pueden convertir este hecho en algo inacabable. La voluntad, Cecilia, de diálogo siempre va a estar y se está abierto, pero también se tienen que generar señales absolutamente claras de que esa negociación no es una pérdida de tiempo para lograr firmar un documento y retirarlo después. El gobierno había comprometido su palabra y sus esfuerzos en algo, eso se cumplió, se firmó, y hoy en día lo han retirado y quieren una negociación que es distinta. Y para poder llevar a la negociación y al diálogo, se está presionando con una medida de suspensión de labores, dejando en absoluto riesgo lo que significa la salud de los bolivianos, de la ciudadanía que está afectada por la pandemia. Esto no es verdaderamente serio. Si se quiere ir hacia un diálogo claro y por objetivos concretos, pues hay que hacer manifestaciones que respalden esta decisión y que respalden la seriedad con la cual van a asumir. Ahora, Jorge, lo acaba de decir, voluntad de diálogo hay por parte del gobierno, pero voluntad de diálogo en el marco de poder modificar algunas cosas de la ley. ¿Por qué le pregunto esto? Porque la ley todavía no está promulgada, no la ha promulgado todavía el presidente, pese a que ya la semana pasada fue sancionada. No se ha promulgado la ley, hay una amenaza de suspensión de actividades, Juan Carlos. No estamos en una situación donde podamos señalar que es un momento convencional o cualquiera de la salud. Hay una pandemia, hay una emergencia, hay un proceso de vacunación también implementado en estos momentos, y ahí, en el medio de todo esto, se quiere una nueva revisión de otros aspectos a lo que ya se había negociado y a lo que ya se había acordado. El diálogo, como señalamos, está abierto, pero ¿cuál es la dimensión de la verdadera seriedad que se va a cumplir lo que se dialoga? Esto tiene que manifestarlo de manera absolutamente clara, también el colegio médico. ¿Cuáles son los elementos que verdaderamente quieren hoy en día discutir, que no se hayan discutido la anterior vez? Insisto en la situación, ¿verdad? Ha habido un aceleramiento en el tratamiento muy rápido, muy veloz, porque aparentemente así lo ameritaba, de la aprobación de esta ley. Diálogo de por medio, acuerdo de algún articulado de por medio, ok. Pero del viernes a hoy lunes no ha habido la señal del presidente de promulgar. ¿Por qué este retraso? ¿Tendrá algo que ver con esta conflictividad todavía latente o no tiene nada que ver? O la ley se va a promulgar tal cual está. La promulgación de la ley no es una señal que se vaya a dar. La promulgación de la ley ya es una decisión, porque es un hecho consumado en las dos cámaras y falta solamente ya la promulgación del presidente. Pero en tanto esto ocurre, también hay que observar cuál es la conducta, cuál es el ánimo y cuál es el compromiso y la empatía que tiene el sector médico con la población, porque no es correcto, Juan Carlos, poder estar solamente en espacio y únicamente en espacios de amenaza a algo que quiera hacer el gobierno. Se quiere dialogar, hay que señalar claramente que
porque ya habíamos dialogado y ya habíamos acordado. Se quieren establecer algunas pautas, pues las tienen que manifestar también de forma absolutamente clara, porque la decisión del gobierno de aprobar la ley, eso sí está absolutamente clara, pero también se está observando cuál es el compromiso que tiene el Colegio Médico con la ciudadanía de la gente, o solamente vamos a caminar entre amenazas y no cumplimiento o no reconocer lo que se había establecido ya de manera previa. Es una etapa distinta, Juan Carlos. No es una etapa, es un gobierno nuevo, con una etapa diferente, con formas de mirar las cosas que también tienen otro tipo de criterios. Entonces, esto de la amenaza de poder querer dejar en vilo a un gobierno, a la población, ver que hay una pandemia y que con eso el gobierno quede completamente asustado, no funciona. Si vamos a ir a un diálogo, hay que ser serio en el diálogo. Si hay puntos de encuentro, pues hay que cumplirlos y hay que implementarlos. No es firmar, retroceder, presionar para ver si se pueden cubrir algunas expectativas que son también altamente políticas, corporativas, y dónde queda la ciudadanía, dónde queda el proceso de vacunación, dónde queda la gente que está en emergencia. Esto también ahora tienen que dar muestras claras ante la población de lo que van a hacer. Jorge, ¿cuándo promulgará la ley el presidente? Porque usted nos acaba de decir que la promulgación de la ley es una decisión. ¿Cuándo se promulga la ley entonces? En los próximos días va a promulgarla. ¿Dependerá este diálogo de la forma en la que los médicos del país desarrollen el paro? Porque, por ejemplo, en Santa Cruz se ha anunciado que el paro será solo consulta externa, que no se paralizan emergencias. Los médicos han dicho que no se paraliza atención COVID, no se paraliza el proceso de vacunación y tampoco los laboratorios donde se están tomando pruebas, efectivamente, COVID, aquí en Santa Cruz. No sé en el resto del país, pero por lo menos aquí también se ha tomado esta decisión, solo suspender actividades de consulta externa. Entonces, de esto también, de este ánimo también dependerá sentarse nuevamente a dialogar. Pues uno de los sectores que hemos llevado adelante la vacunación es a todos aquellos profesionales de la salud que están en la consulta externa, Cecilia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, eso también va a afectar. El hecho real es que la ley el día de hoy no está promulgada, pero sin embargo tenemos una amenaza y llevar a la ciudadanía a una situación de paro de las actividades médicas. Esto se instala, mejor dicho, en la necesidad real que tenemos los bolivianos en este momento de excepción, que es la pandemia. Este es el compromiso que se quiere establecer frente a una necesidad mayor. Se había establecido una negociación, un diálogo y una conversación con puntos de coincidencia. Se tienen esos puntos de coincidencia cuando se retira porque no son del agrado de alguna de las instancias de este ente matriz. Entonces se rompe todo el diálogo y nuevamente exponer a la población para presionar al gobierno. Ese no es el camino correcto. Ese no es el camino correcto, ni es la forma de encarar tampoco una negociación. Entonces, las partes intervinientes tienen que ser absolutamente serias en esto, porque la gente está afuera esperando medidas que no interrumpan ni los expongan en su salud. Y esto es lo que podemos negociar, obviamente siempre de manera amplia, con criterio de poder construir y avanzar en el concepto de lo que significa la ley, pero también tenemos que quedar claro que las situaciones de emergencia que expresan un momento de excepción nos tienen que permitir a los bolivianos, al gobierno que debe gobernar, que tiene un mandato para ello, le debe permitir que puedan siempre tomar acciones para proteger a la ciudadanía. De lo contrario es jugar con la presión a partir de la salud de la gente, y eso no es aceptable. Para que entonces se entienda un poco, quede claro también, ¿de qué dependerá sentarse de nuevo en una mesa de diálogo? Es decir, volver a dialogar con el sector. ¿De qué va a depender?
esto antes de la promulgación quizás de la ley? Básicamente, en este momento, una toma de iniciativas donde se retire lo que significa una amenaza de paro y una amenaza de dejar en vilo la salud de los bolivianos. Por supuesto que se puede negociar, por supuesto que está el gobierno absolutamente dispuesto a negociar, pero no bajo estas presiones que cuando se está obligando a una de las partes a sentarse a la mesa bajo una medida de presión, pues eso no tiene ninguna característica de diálogo, es una imposición si a la cual no se puede ceder, entonces se tiene inexorablemente que ir a sufrir un paro de actividades. Eso no corresponde. Primero, que no lo merece la ciudadanía, no está en la línea de diálogo que ha abierto el gobierno, no está en lo que ya habíamos acordado y donde encontramos justificaciones y argumentaciones, posiblemente en cuestiones políticas, que seguramente las hay, y en cuestiones corporativas, que también las podemos encontrar. A pesar de todas estas miradas, estamos dispuestos a dialogar como gobierno, pero es absolutamente necesario que le digamos a la población de que no vamos a exponer su salud, y un paro y una amenaza de esto es exponer su salud. Ahora, Jorge, uno entendería, y de acuerdo a lo que hemos escuchado de las partes, uno entendería que las nuevas observaciones, pongámoslo en esos términos de sector médico, tampoco son situaciones insalvables, es decir, no son extremos, negro, blanco, una situación así. Básicamente, lo que nos han dicho la semana pasada los médicos después de sus reuniones, de su empleado, es que tienen observaciones en artículos relacionados a la participación de los cuerpos colegiados médicos en este consejo o este comité que se crea. Ellos quieren tener participación activa ahí y no estar al margen y no dejarlo solamente en 11 ministerios, sino participar activamente porque Bien. Consideran que necesitan estar ahí. Y dos, un tema que tampoco es insalvable, que es la confidencialidad que genera susceptibilidades de corrupción. La pregunta es, estos temas se pueden subsanar en un diálogo y posiblemente reglamentario o cambiando algún articulado, una cosa así. No son extremos, ¿o sí? No, en absoluto. Los dos temas, Juan Carlos. Participar de este comité, la redacción del artículo dice que se los puede convocar de forma inmediata cuando la temática así lo requiera. Tampoco es que tú conformas un comité donde te reúnes para tratar hechos administrativos, por ejemplo, de la pandemia, con un cuerpo externo que viene a ser, por ejemplo, el colegio médico. Pero el artículo dice y señala puntualmente, si mal no recuerdo el 17, señala puntualmente que se los va a incorporar o se les va a llamar a consulta cuando la situación amerite y corresponda. ¿Para tomar decisiones? Para tomar decisiones, para conocer su criterio, para conocer su experiencia, para conocer sus inquietudes. Por supuesto que sí, y eso está en la ley. Eso está en la ley, no se puede, de esa redacción no se pueden escapar. Ya querer participar como un ente permanente con un conjunto de ministerios para cualquier reunión que se tenga que realizar de este comité, si puede ser una cuestión finalmente administrativa, no corresponde. Pero en el tema de decisiones, de consultas, de poder exponer sus puntos de vista, de colaborar, de exponer planes, etcétera, eso el artículo está liberado. Por ejemplo, Jorge, para ser muy claros, la decisión de que se declare una emergencia sanitaria en el país, ¿amerita la participación de estos cuerpos colegiados? Puede ameritar la participación, se los puede llamar, pueden estar incorporados, se pueden hacer consultas. Un gobierno, Juan Carlos, tiene niveles de consultas en muchos sectores, más allá de su gabinete ministerial del presidente. Pueden consultar expertos, pueden consultar epidemiólogos hablando del caso puntual, etcétera. Pero en el funcionamiento de su gobierno no vas a tener instituciones colegiadas porque ya no sería un gabinete, ya no sería el gobierno mismo, sino ya sería la sumatoria de la corporatividad de colegios profesionales, por ejemplo. Entonces, el sentido es como siempre encuentras en muchos otros países también, consultas permanentes a quien tiene un conocimiento puntual y específico. Muchísimas gracias.